que hace añicos un cimiento construido por el mismísimo Hijo de Dios. ¿Qué oscuridad puede eclipsar la luz de los milagros presenciados de primera mano? Para el hombre que caminó sobre el agua por orden de Jesús, el dolor de la traición se sintió como el ahogamiento definitivo. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si el suelo se hubiera derrumbado bajo tus pies, dejándote sin aliento en un mar de desesperación. Quizás un sueño se haya disuelto, una relación se haya fracturado, o una certeza se haya desvanecido, dejando solo el peso aplastante de lo perdido. Lo entendemos, porque incluso la roca sobre la que Jesús prometió edificar su iglesia, el propio apóstol Pedro, conoció el amargo sabor de la vida desmoronándose. Imagina la escena. La última cena concluyó, las siniestras palabras de Jesús flotando pesadamente en el aire. Pedro, el más audaz de todos, declarando con vehemencia su lealtad inquebrantable. Sin embargo, a medida que pasaban las horas en la fría noche, el miedo, como una marea venenosa, comenzó a crecer. La presión del momento, el terror absoluto de lo que estaba sucediendo, se volvió insoportable. Y entonces sucedió. No una ni dos, sino 3 veces, Pedro negó siquiera conocer a Jesús. Cada negación, un golpe mortal contra su propia alma, contra el fundamento mismo de su fe. El canto del gallo no fue solo un sonido, fue un eco agonizante de su fracaso, una realidad cruda y brutal que se derrumbaba sobre él. Su mundo, tan íntimamente entrelazado con lo divino, se fracturó en un instante. Los evangelios no rehúyen este momento crudo y humano. Nos muestran a Pedro no como un ícono infalible desde el principio, sino como un hombre que lucha con sus debilidades, un hombre que tropezó y cayó, al igual que nosotros. Esto es crucial porque la historia de Pedro no es solo un relato histórico, es un espejo que refleja nuestras propias vulnerabilidades. En esos momentos de profunda desesperación, ¿terminó la historia de Pedro? ¿Se desvaneció su fe bajo el peso de su monumental fracaso? En absoluto. Y ese es el poderoso mensaje que queremos explorar con ustedes hoy. ¿Cómo Pedro, en lo más profundo de su desesperación, redescubre la luz inquebrantable de la fe? Cómo su quebrantamiento se convirtió en la fuente misma de su fortaleza, permitiéndole cumplir el destino monumental que Cristo había imaginado para él. Acompáñenos a profundizar en la trayectoria transformadora de Pedro, una trayectoria que ofrece profunda esperanza y guía para navegar nuestros propios momentos cuando la vida parece desmoronarse, recordándonos que incluso en nuestras horas más oscuras, el poder perdurable de la fe puede vencer la desesperación. Tras esa conmovedora introducción, ahora nos sumergimos más profundamente en el corazón mismo de la desesperación de Pedro, explorando el profundo peso de su negación. Esto no es solo un simple relato de una historia bíblica, es un análisis de la fragilidad humana, un momento que resuena en cada una de nuestras vidas. Piénsenlo. Pedro acababa de presenciar milagros inimaginables. Había visto a Lázaro resucitar de entre los muertos, había caminado sobre el agua con Jesús y había escuchado la voz misma de Dios declarar a Jesús como su Hijo amado en el monte de la Transfiguración. No se trataba de un encuentro casual. Este era un discípulo cuidadosamente seleccionado que había pasado 3 años intensos en la más profunda intimidad con lo divino. Entonces, ¿cómo pudo este hombre, esta roca, negar a Jesús no una ni 2, sino 3 veces? La profundidad de esta caída, para un hombre tan profundamente conectado con Cristo, es casi insondable. Su negación no fue solo un lapsus, fue una cascada de miedo creciente. La primera negación fue quizás una reacción de pánico a una simple pregunta.
La segunda, un rechazo más enfático, quizás alimentado por la creciente tensión en el patio. Pero la tercera, esa fue una maldición, una negación vehemente, un intento desesperado de romper todo vínculo con el hombre por el que acababa de jurar morir. Imaginen la agitación interna, el terror absoluto que debió de apoderarse de su corazón para empujarlo a tal extremo. No fue simplemente negar a un conocido, fue negar a la misma persona que le había dado un nuevo sentido a su vida, a quien lo había llamado a abandonar sus redes para convertirse en pescador de hombres. Este momento de negación no fue aislado. Ocurrió a la sombra de la crucifixión, en la hora más oscura de la historia de la humanidad. Mientras Jesús soportaba un sufrimiento inimaginable, Pedro, su confidente más cercano, le fallaba de la manera más pública y dolorosa. El canto del gallo, tan a menudo asociado con un nuevo día, para Pedro significó el agonizante fin de su mundo tal como lo conocía. Fue el sonido de su orgullo destrozado, su lealtad desmoronándose y su autopercepción completamente destruida. El peso de esa traición, la inmediata y aplastante comprensión de lo que había hecho, debió haber sido una carga más pesada que la red de cualquier pescador. Y aquí es donde la historia de Pedro se convierte en la nuestra. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos enfrentado momentos en los que nuestras convicciones fueron puestas a prueba y flaqueamos? Quizás hemos negado una verdad que conocíamos en nuestro corazón, hemos comprometido nuestros valores bajo presión o nos hemos alejado de alguien necesitado por miedo o instinto de supervivencia. La negación de Pedro no es una acusación, es un profundo acto de empatía de los evangelios. Nos muestra es que incluso los más grandes entre nosotros, los elegidos por Dios, no somos inmunes a la condición humana, a los momentos de profunda debilidad y arrepentimiento. Comprender esta vulnerabilidad es el primer paso crucial para comprender cómo Pedro, desde lo más profundo de esta inmensa desesperación, encontró el camino de regreso a una fe inquebrantable. Esta descripción cruda y honesta de su caída hace que su triunfo final sea aún más poderoso y más cercano. Tras explorar el peso aplastante de la negación de Pedro, ahora dirigimos nuestra atención al increíble camino de su restauración. No se trata solo del perdón, se trata del profundo proceso de sanación y redescubrimiento del propósito después de un inmenso fracaso. Y aquí es donde la historia de Pedro realmente resuena con nuestras propias luchas más profundas. ¿Alguna vez has sentido que, después de un revés significativo o un error doloroso, estás simplemente demasiado destrozado para recuperarte, demasiado defectuoso para volver a ser útil? Pedro ciertamente pudo haberse sentido así. Después de la crucifixión, el dolor y la culpa debieron haber sido sus compañeros constantes. Le había fallado a la persona que más le importaba, no en lo más mínimo, sino en el momento más crítico. Muchos simplemente se habrían rendido, refugiándose en el aislamiento y la vergüenza. Sin embargo, la narración de Pedro da un giro crucial, un testimonio de un amor divino que no nos abandona en nuestra fragilidad, sino que busca reconstruirnos. Aquí es donde Jesús, en su gloria resucitada, interviene personalmente en la vida de Pedro, transformando la desesperación en un llamado inquebrantable a la acción. Consideren la escena a orillas del mar de Galilea. Jesús se aparece a sus discípulos preparando el desayuno sobre un fuego de carbón. El aroma a pescado y pan llena el aire, un ambiente humilde y familiar, pero cargado de un inmenso significado. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y 3 veces Pedro afirma su amor. Cada afirmación es un hermoso contrapunto a sus 3 negaciones. Pero aquí está el giro inesperado. Jesús no solo acepta las declaraciones de amor de Pedro, cada vez Él nos sigue con un mandato profundo.
apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Este no es solo un momento de absolución personal, es un poderoso acto de restitución y comisión. Jesús no se detiene en los fracasos pasados de Pedro, en cambio, mira hacia adelante, confiándole la monumental tarea de cuidar de su rebaño. Es una lección profunda. Nuestros errores, por graves que sean, no definen nuestro valor final ni nuestro potencial para el servicio futuro. Las mismas heridas que llevamos pueden convertirse en canales para una mayor empatía y un liderazgo más profundo. Piénsenlo por un momento. ¿Con qué frecuencia permitimos que nuestros errores pasados dicten nuestras limitaciones futuras? La belleza de la restauración de Pedro reside en su aplicación directa a nuestras propias vidas. Cuando la vida se desmorona, cuando tropezamos y nos sentimos perdidos, el camino hacia la sanación a menudo comienza no con castigarnos a nosotros mismos, sino con aceptar la gracia y encontrar un propósito nuevo o renovado. Así como Jesús le dio a Pedro una misión renovada, nosotros también estamos llamados a mirar más allá de nuestros fracasos y aprovechar las oportunidades de crecimiento y servicio que nos esperan. La historia de Pedro nos recuerda que la verdadera fe no se trata de nunca caer. Se trata de la valentía para levantarse de nuevo, fortalecidos por un amor que transforma nuestras debilidades en fortalezas y nos capacita para pastorear a otros. Hemos explorado el profundo dolor de la negación de Pedro y la profunda gracia de su restauración. Ahora examinemos el testimonio definitivo de su trayectoria, el legado perdurable de su fe. Esta no es solo una historia para sentirse bien. Es una narrativa fundamental para el cristianismo que demuestra cómo un hombre que fracasó por completo se convirtió en la roca sobre la que se construyó la iglesia. Esta increíble transformación da una inmensa credibilidad al poder de una fe resiliente. Consideremos la evidencia histórica y bíblica. Tan solo 50 días después de negar a Jesús, Pedro se presentó ante una gran multitud en Jerusalén, proclamando con valentía la resurrección. Este no era un hombre tímido ni temeroso. Este fue un apóstol lleno del Espíritu Santo que pronunció un sermón tan poderoso que miles se convirtieron en un solo día, como se relata en Hechos 2, 14, 41. Este dramático cambio de la negación a la evangelización decidida es consecuencia directa de su encuentro con Cristo resucitado y el posterior derramamiento del Espíritu Santo. Su transformación no fue una recuperación lenta y gradual, fue un empoderamiento radical, una clara señal de la intervención divina. Además, el liderazgo de Pedro fue fundamental en la iglesia primitiva. Lo vemos confrontando sin miedo a las autoridades religiosas, realizando milagros en el nombre de Jesús y guiando a la naciente comunidad cristiana a través de sus desafíos iniciales. Sus palabras en 1 Pedro 5:7. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes, resuenan con una autoridad forjada en su propio crisol de desesperación y restauración. No se trataba de un consejo teórico, era sabiduría nacida de la experiencia personal, de saber lo que se sentía estar abrumado por la ansiedad y luego encontrar consuelo y fortaleza en el cuidado de Dios. Sus cartas, consagradas en el Nuevo Testamento, continúa guiando a los creyentes a lo largo de milenios, ofreciendo aliento práctico para la perseverancia en la fe. Así, hemos recorrido el camino desde la monumental caída de Pedro, pasando por su tierna restauración por Cristo, hasta llegar ahora a su impacto incomparable como pilar de la iglesia primitiva. Lo que vemos aquí no es solo un relato histórico, sino un modelo atemporal para superar la devastación personal,
Nos recuerda que nuestros mayores fracasos, cuando los afrontamos con la gracia de Dios y nuestra disposición a renovar nuestro compromiso, pueden, paradójicamente, convertirse en la base misma de nuestras contribuciones más sólidas. Es un testimonio de que la vulnerabilidad, al reconocerse y sanarse, allana el camino hacia un poder auténtico. El camino de Pedro culmina en su martirio en Roma, tradicionalmente crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Este último acto de sacrificio, lejos de ser una derrota, consolidó su legado como un verdadero apóstol, un testigo firme de la resurrección y el poder redentor de Cristo. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso cuando nuestras vidas parecen desmoronarse, nuestra fe no solo puede vencer la desesperación, sino también forjar un legado perdurable que inspire a generaciones. Estamos listos para dejar que la fe inquebrantable de Pedro nos guíe en nuestros propios momentos de quiebre hacia un propósito profundo y duradero. Hemos retratado la dramática caída de Pedro, su tierna restauración y su monumental legado. Ahora profundicemos en un matiz fascinante, una capa más profunda que a menudo pasa desapercibida, la paradoja de la fortaleza de Pedro que emerge de su profunda debilidad. No se trata solo de recuperarse, se trata de cómo el mismo acto de fallar al rendirse a la gracia divina puede forjar una fe más profunda y auténtica. Es una lección que desafía nuestra comprensión común de lo que es la verdadera fortaleza. A menudo percibimos la fortaleza como la ausencia de debilidad, un historial impecable o una determinación inquebrantable. Pero la historia de Pedro desmantela esta noción por completo. Su confianza previa a la negación, aunque aparentemente audaz, se basaba en última instancia en su propia autosuficiencia. Declaró que nunca abandonaría a Jesús, pero su voluntad humana se doblegó bajo presión. Su fuerza en ese momento era superficial, frágil. Fue solo después del colapso total de su autopercepción, tras experimentar la profundidad de su propia fragilidad, que la verdadera fuerza divina de Pedro comenzó a emerger. Aquí está la lección inesperada. La negación de Pedro no fue solo un fracaso, fue un catalizador crucial, aunque doloroso, para su crecimiento espiritual. Su quebrantamiento creó un vacío que solo podía llenarse con una dependencia absoluta de Dios. Antes podría haber confiado en su liderazgo natural, su ingenio o su valentía física. Después se apoyó completamente en Cristo resucitado. Este cambio de la autosuficiencia a la confianza en Dios es el verdadero punto de inflexión de su transformación. Su audacia posterior en hechos no nació de una renovada valentía humana, sino de una humildad llena del Espíritu y una confianza inquebrantable en el poder de Dios, no en el suyo. Muchos cometemos un error común al enfrentar nuestros propios fracasos. Creemos que nos descalifican. Nos detenemos en el error, permitiendo que la vergüenza nos paralice, convencidos de que ya no somos aptos para el propósito. La experiencia de Pedro ofrece una contranarrativa radical. Su descalificación se convirtió en el medio mismo de su calificación más profunda. Su empatía por los creyentes en dificultades, evidente en sus epístolas, se agudizó sin duda por su propia y dolorosa experiencia de fracaso. Comprendió la condición humana desde adentro, haciendo que su guía pastoral fuera profundamente cercana y genuinamente compasiva. Sabía por propia experiencia lo que significaba ser redimido. Así que cuando la vida se desmorona, cuando nos encontramos con nuestros propios momentos de negación o profunda debilidad, recordemos a Pedro. Su historia no es solo un testimonio de perdón, es una enseñanza profunda sobre cómo la verdadera fortaleza espiritual
a menudo se forja en el fuego de nuestras vulnerabilidades más profundas. Es un testimonio de que Dios puede usar nuestras piezas rotas para construir algo más fuerte, más resiliente y más hermoso de lo que jamás podríamos lograr por nuestra cuenta. Es un recordatorio de que aceptar nuestra humanidad, con todos sus defectos, es a menudo el primer paso hacia un encuentro transformador con la gracia divina. Estamos dispuestos a aceptar nuestras propias debilidades, permitiendo que se conviertan en catalizadores de una fe más profunda y auténtica, tal como lo hizo Pedro. Hemos recorrido el extraordinario camino de Pedro, desde las profundidades devastadoras de la negación hasta su poderosa restauración y un legado perdurable que aún moldea nuestra fe hoy. Su historia no es solo un relato antiguo, es un testimonio viviente de una profunda verdad. Cuando la vida se desmorona, la fe puede vencer la desesperación. La experiencia de Pedro nos muestra que el fracaso no tiene por qué ser el final. En cambio, puede ser el camino desafiante hacia una conexión más profunda y resiliente con Dios, transformando la debilidad en una fortaleza inquebrantable. Recuerda, incluso la roca tropezó, pero se levantó de nuevo, no por su propia fuerza, sino por la gracia divina. Entonces, ¿qué significa el camino de Pedro o tu vida ahora mismo? Significa que sin importar cuán profundos sean tus reveses, sin importar cuán profunda sea la desesperación, siempre hay un camino hacia la restauración y un propósito renovado. Así como Jesús se encontró con Pedro en la orilla, ofreciéndole perdón y una nueva misión, Él siempre está ahí, listo para levantarnos, sanar nuestras heridas y empoderarnos para continuar nuestro propio camino espiritual. Tu pasado no define tu futuro. La gracia de Dios, sí. Acepta las lecciones de Pedro, humildad, arrepentimiento y una confianza inquebrantable en la capacidad de Dios para redimirlo todo. Este mensaje de esperanza y resiliencia es la esencia de lo que compartimos aquí. Creemos en el poder de la fe para transformar vidas, tal como transformó la de Pedro. Si este video te ha brindado luz, comprensión o una renovada esperanza, te animamos a unirte a nuestra creciente comunidad. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo contenido inspirador que profundiza en la vida de santos como Pedro y explora profundas verdades espirituales. No te pierdas los mensajes que pueden iluminar tu camino. Si este video te brindó un destello de luz o ánimo, por favor dale a me gusta. Un simple clic ayuda a que nuestro mensaje llegue a más personas que podrían estar luchando con su propia desesperación. Valoramos mucho tu perspectiva. ¿Cuál fue la mayor lección que te dejó la historia de Peter hoy? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tus perspectivas enriquecen nuestra comunidad y pueden inspirar a otros. Finalmente, si conoces a alguien que pueda estar pasando por momentos difíciles, alguien cuya vida se desmorona, considera compartir este video con esa persona. Una sola vez que lo compartas puede marcar una diferencia inconmensurable, difundiendo este mensaje de esperanza y resiliencia por todas partes. Mientras recorres tu propio camino, recuerda a Peter. Deja que su fe ante la desesperación te inspire a confiar en que, incluso en tus momentos más oscuros, el amor de Dios es inquebrantable y su propósito para ti perdura. Sigue caminando con fe, sigue buscando su rostro y recuerda que nunca estás solo. Tu camino espiritual continúa y estamos aquí para acompañarte.